Muy buenas a todos y a todas. Estamos en otra nueva edición de Alderiques de Asturias, en este caso, este producto extremado que es el que llamamos hoy Aldericamos con. Podéis echar una huellada que estamos en el Teodoro Cuesta de Mieres, estamos con Silvia Quesada, una cantante al que damos les gracias por estar con nos en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros, por Dios. Y vamos a hablar con Silvia unos minutinos de lo que lle este nuevo disco que presentes, pero prestaba mentamar en la documentación que nos sufrís, bueno, la voz de Silvia Quesada, pues digamos que ella perconocía, lleves una trayectoria de un garrapillo de años. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poquitín de lo que fue los dos sentamos y bueno, cómo te has embarcado en lo que ya tu primera experiencia individual? Pues a ver, yo entamé con 7 añinos a tocar la gaita, yo era gaitera, y bueno, tuve en un grupo hasta los 18, que el grupo pues terminó, y yo siempre quedé con ganas de volver a subir a un escenario. Entonces cuando fui a estudiar pa Uvieu, pues empecé a cantar en bares, y en bares así de ambiente folk, y bueno, pues alguien me echó el huellín y empecé a cantar con Los Gatos del Forno y con Blima, así casi de manera simultánea. Y después ya, pues con el paso de los años, pues ya un día pusiéronse en contacto conmigo los hermanos Tejedor y ya entamé con ellos a cantar y grabé el último disco de ellos, que se llama Positivo. ¿Y cómo valores esa experiencia o cómo fue la evolución, tu evolución propia? ¿Cómo te ves ahora y cómo entamaste en el su momento? Bueno, pues ahora, evidentemente, sin haber pasado por todos los grupos esos anteriores, pues no estaría güey aquí contigo falando, porque no creo que se me ocurriera sacar nunca un disco a mí sola. Fue algo muy positivo para mí, porque entamé a clases de canto. Yo cantaba en mi casa, pero bueno, claro, tienes que empezar a formarte, y empecé pues con clases de canto, a seguir unas pautas para cantar mejor, y la verdad que bueno, yo creo que ahora se nota desde los comienzos hasta el día de hoy, yo creo que hay un avance importante. Sí, que vamos, que estás satisfecha de esa evolución, sí. Y que va la cosa. Lo que sí nos llamó la atención en la documentación que manejamos, Silvia, y esto de que ahora estés con los hermanos Tejedores, esa experiencia, bueno, ¿cómo oye esa nueva experiencia de estar con ellos? Bueno, ellos que son, digamos, bueno, una auténtica referencia, ¿no? Hombre, pues imagínate el día que abro el mi correo electrónico y veo, hola, ¿qué tal? ¿Gustaríamos contar contigo? Y yo, madre mía, claro, yo era fan de Tejedor, seguíalos por ahí a todas las noches folk, a todos los lados. Y bueno, pues el día que recibí aquel correo, digo, pues contá ahí ya conmigo, desde ya. Estabas fumando la entrada de un café de la Beguina, como un fotograma mudo, con xelante la ñublina. Yo caminaba al de Balú, una calle que ya era mía, de pisarla tantos años, de escribirle ya la vida. Dijiste y llegues cansada, cuánta ya que no venías. Si te miro pa' la cara, más de lo que debería, mucho tendrás pa' contarme. Dime yo que tienes prisa, y volví en mitad de marzo al verano de Turón. No me respondas ahora a las cartas que escribía, di que pesa la maleta, que si te ayudo a subirla, lo que deseaste a la espalda, y era aquel que no te mira. Yo prefiero ser el fumo antes que ser la pobreza, con tete cubo ventanas, que cerré pa' no ser vista, que rompiera las postales, si venían con la to firma. Dijiste calla los labios, estás vendiendo a puerta fría, no hay tallo que de sangre al que sobra corazón. Vuelves a andar en
grados, 7 de marzo, Turón. Y bueno, estamos falando de lo que lle la pena abierta, que lle la tu primera experiencia, digamos, solista o individual, podemos decirlo. Vamos a afondar un poquitín en el disco, pero bueno, así como primer esvilla, ¿qué podemos contar a la xente? Presentes logo hoy en Mieres, por eso lle la razón de que temos contigo aquí en este escenario, pero bueno, ¿cómo entamató? ¿Cómo fue la idea de entamar? ¿Cómo te sientes en esta nueva experiencia? Pues yo llevaba ya tiempo con ganas de hacer algo yo sola, después de todos estos años cantando para otros, digamos, pues no sé, parece que a los grupos, sobre todo de folk, yo creo, no dan demasiada importancia a la voz. Yo creo que tienen una cantante porque hay que tener una cantante o un cantante, pero no es lo primordial. Y para mí la voz, bueno, evidentemente, para mí es lo que más sí llama la atención al público siempre. Entonces, bueno, pues entre que yo tenía ganas de hacer algo sola, entre que pensaba eso, dije, pues oye, yo creo que me llegó el momento. Y empezó Alfredo González a componer algunas canciones y nada, empezamos a tirar para adelante. Además, fue en un momento que yo creo que está la música un poquitín parada, porque, bueno, pues porque hay muy pocos conciertos, no sé si, bueno, por la crisis, evidentemente, que tanto falamos ahora, y yo he hecho mucho la culpa a los grupos, porque son muy numerosos, entonces es muy difícil mover a un grupo para tocar en algún sitio. Si quieres sacar algo de dinero, es difícil mover un grupo. Entonces la idea fue, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo sencillo, que pueda moverse bien, que se pueda presentar en teatros, bueno, que somos 3 los que vamos con el proyecto, y algo que se puede mover pues muy fácilmente. Sí, porque aparte está Alfredo también, que compuso 10 canciones. Estamos hablando de 10 canciones. Son 10 temas, sí. 10 temas el disco. Y bueno, ahí sí que hay una serie de arreglos, bueno, digamos un trabajo que parece, bueno, vamos a sentirlo, güey, porque ya es la presentación, pero que parece bastante cuidado, ¿no? Sí. A ver, como te digo, es bastante sencillo, porque solo hay piano, hay guitarra y voz, y luego algunas cuerdas, pero bueno, lo básico y el piano, la guitarra y la voz sobre todo. Entonces, hombre, es difícil porque producir un disco es difícil, aunque sea lo más pequeño y lo más íntimo del mundo, pero bueno, llevó su tiempo, claro. Para ya afondar en lo que es el propio disco, ¿qué es lo que la gente se va a topar? ¿Qué estilo de música? Sé que sí que hay, bueno, diferentes temas extremados en cuanto al estilo musical, refiero evidentemente, pero bueno, ¿qué se va a topar la gente? Dirá, bueno, ¿qué es esto de la pena abierta de Silvia Quesada? Pues bueno, primero animarlos a que lo escuchen, para que ellos mismos vean lo que hay ahí dentro. Pero bueno, pues podemos toparnos, sí, cosas muy variadas. Podemos definirlo igual como música de autor, porque sigue un poco la línea esa de autor. Pues a ver, evidentemente Alfredo González, que es el compositor que más canciones hizo para el disco, pues ya la línea más o menos que seguimos, la de Alfredo y otros cantautores. Pero luego pues tenemos una ranchera, tenemos una canción también un poco más folk, para hacer como un nexo entre lo que yo venía haciendo y lo que voy a entamar a hacer ahora. Estamos hablando, todos los temas son en asturiano. Todos, sí, todos los temas son en asturiano. Y eso, digamos que también, bueno, nos que estamos trabajando en las líricas de Asturias y una apuesta pero importante, ¿no? Por digamos, la dignificación de la lengua asturiana, en este caso tratando, pues eso, diferentes temas, ¿no? Sí, claro. A ver, yo siempre digo que nunca no me importaría sacar el disco en castellano, pero bueno, llevo cantando toda la vida en asturiano y bueno, también quiero continuar un poco por esa línea, porque me parece pero importante pues que al tener esto, porque si no hacemos nada por ello,
Sí, no, y aparte termina. Claro, y aparte porque bueno, eso tiene ahí prestigio a la lengua como, Hombre, claro. como también trabajar otro tema, otro tipo de formatos como puede ser el nuestro o lo que sea. Claro, pero... no, y aparte mira, nosotros tenemos la idea de, ya que somos pocos, pues intentar moverlo, pues, hombre, en Galicia, por ejemplo, suponemos que esto puede funcionar bien, País Vasco, pero bueno, si podemos baixar a Madrid a presentarlo y, oye, hay muchos cantautores que están triunfando ahora en catalán, ¿no? Pues oye, sí, igual empiezo yo a triunfar por ahí. Además hay que atreverse con sí, lo hombre, nuevo sí. Y por eso, oye, felicitamos por ello y damos la enhorabuena a todos los que estáis detrás de este proyecto. Lo que sí, ahora el proceso, presentación en Mieres, presentáis en Aveiga también, ¿no? Sí, presentamos allí porque yo estoy de paso por allí, estoy trabajando en el occidente y bueno, pues hay que aprovechar. Yo hice algunos amigos de la zona y bueno, hay que presentar allí a ver qué tal funciona. No, y aparte que hay una cosa guapa por eso, por digamos esa vertebración de Asturias, bueno, que presentese claro, una cosa asturiana también en Aveiga, porque siempre estamos con esa engarradilla del occidente y eso es súper importante, ¿no? Después tenéis algún tipo de, digamos, de folla de ruta, de más presentaciones o cómo vais a hacer? De momento no, pero bueno, estamos mirando para ver, sí, lo que nos interesa ahí es tocar y que todo el mundo conozca el proyecto. Entonces, bueno, nada, vamos a seguir. De momento solo preparamos estos dos, pero bueno, lo que nos venga. Y el futuro, bueno, pasa por intentar un poquitín esparder el disco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya enviamos para Galicia alguna copia para ver si podemos moverlo por allí. Y ya te digo, donde se pueda. Incluso si podemos cruzar el charco, pues lo cruzamos. Sí, aparte porque hay asturianos por todos los lados. Por eso te digo que lo que te decía antes, que a lo mejor mover un grupo de 8 personas a, yo que sé, a México, pues bueno, se complica pagar los billetes, pagar todo. Pero oye, 3 ya parece que ya más factible. ¿Y cómo te topaste en ese trabajo a comuña con Alfredo y con las otras personas? ¿Cómo te topaste tú personalmente? ¿O cargaste o piensas que al ser tú un poco como la cara que se amuesa por ser un proyecto individual, eso ofrece más responsabilidad a ti? ¿O cómo te ves a ti personalmente? A ver, la responsabilidad musical, la verdad es que no recayó sobre mí. Alfredo era el director musical, podemos decir, entonces yo creo que fue el que más peso tenía. Ahora está mal el peso para mí, claro, las presentaciones, sí, ser yo la cara, claro. Eso ya va costándome un poquillín porque yo siempre estaba como, bueno, yo era la cantante, pero yo nunca era nadie más. Ahora soy yo la que tengo que presentar, la que fa las entrevistas. Sí, entonces, bueno. Sí, bueno, que tendrás que ir avezándote un poquillín. Sí. Lo que sí me prestaba a Silvia y dándoteles más fonderes gracias por atender a Andeliques de Asturias, y que, bueno, dieras a la gente que nos siente, pues, un mensaje un poquitín de un poco, ¿cómo decirte? El que tiren polo nueso, ¿no? El que la siente dese cuenta que hay, bueno, personas trabajando por lo que es lo de nuestro y que es pero importante que sofiten, bueno, pues mercando el disco, sintiendo música en asturiano y bueno, que sepan valorar ese trabajo que está haciendo. ¿Podríais dar una mensaje a la gente alrededor de eso? Pues nada, que sí, que es muy importante, no solo para nos que vivimos entre comines de ello, pero es importante para todo el mundo poder seguir utilizando la nuestra lengua, que no se pierda, porque cuando se pierda bien la vamos a echar de menos, seguro. Y a ver si la gente, pues bueno, te toma conciencia de ello. Pues más nada, Silvia Quesada, pues muchas gracias. Dáteles gracias por atendernos, por charlar estos minutinos con nos, afondar sobre el disco y vamos a decir a la gente, bueno, pues que camentamos a que afonden lo que es el conocimiento de lo de nuestro. En este caso estamos hablando de música moderna, estamos hablando de una persona moza que está trabajando con otra gente y que están trabajando proyectos, digamos, novedosos y que eso parece súper importante. Más nada, pues este fue otro programa Alderiques de Asturias, Aldericamos Güey con Silvia Quesada, a la que damos todo el pulso y la fuerza y toda la suerte para el futuro. Silvia, muchas gracias. A vosotros, gracias. Pues nada, seguimos en otro programa, vémonos enseguidina y estaremos soyertes a todas las noticias que se produzcan al rodio de la nuestra lengua. Un saludín.
Solo y aquí fuera no hay peligro, pero no soy quien a querer marchar. Y a la vida y el mayor enemigo, la ambigüedad siempre el peor disfraz. Perdimos antes de empezar. Fui dejándome tocar, sin tener con qué soñar. Esto antes en que me faltabas al despertar. No pienses más, puedes venir tranquilo. No puedes firmar una derrota más. Marcha de aquí, quiero que vuelva al frío. Déjalo dar, deja que acabe mal. Dormir fue como es consolar. La muerte era una almohada. La hierba nuestro naufragar. El mundo entero madrugaba. Perdimos antes de empezar. Y fui dejándome tocar, para así tener con qué soñar. Esto antes en que me faltabas al despertar. Claro, ya.